Y el intercambio no ha parado en esta pausa para ustedes, pero no para nosotros con las invitadas que tenemos aquí con respecto a este Ministerio de Justicia. ¿Qué significa? ¿Qué alcances tiene? ¿Cuáles son los desafíos también para nuestro país, donde en otros países como España y Colombia es cosa del siglo XVIII y del siglo pasado, nos decían ellas, y aquí no hemos logrado avanzar con ese concepto? Pero para saber qué necesidad tenemos dentro de lo que buscamos es hacer un sistema de justicia mucho más accesible para todos los uruguayos, es que hoy tenemos a Pilar Llop desde España, magistrada y política, ha sido presidenta del Senado de España entre 2019 y 2021, ministra de Justicia y notaria mayor entre 2021 y 2023, y Ana Linda Solano, viene de Colombia. Ana Linda, abogada, consultora en Derecho Penal, política e investigación criminal con énfasis en lavado de activos, corrupción y crimen organizado. Vaya que venimos hablando de Uruguay con respecto a todos esos problemas que estamos enfrentando. Y una de las cosas que hablábamos, aquí hay puede decirse una resistencia a crear un nuevo ministerio que venga cargado de más burocracia, de más gastos para la población. ¿Y qué representaría eso en la balanza? ¿Cómo podría en esa balanza, que puede ser la de la justicia, hacer un cambio a los problemas que estamos enfrentando como país? Bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidas a Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias. Pilar, comencemos con la experiencia en España, ministra de Justicia, en esta discusión. ¿Cómo encontrás al país y cómo te parece que esta oportunidad puede escapar a eso de que sea más burocracia y que en realidad avance hacia un mejor sistema de justicia? Bueno, muchas gracias por este debate, que creo que se hace además en un momento muy importante y muy interesante para el país, porque están ustedes al inicio de la legislatura y es precisamente al inicio cuando se tienen que afrontar los grandes proyectos, y este no es sino un proyecto de país, un proyecto de alto nivel, altísimo nivel. Y bueno, claro, yo ni tan siquiera me había planteado en mi vida política y en mi vida judicial si hace falta o no un Ministerio de Justicia, claro, porque nosotros tenemos un Ministerio de Justicia centenario que ciertamente ha recorrido un periplo histórico con más o menos desaciertos a la hora de afrontar su organización y su estructura, que creo que también eso puede ser válido, ¿no?, para contarlo a otros países. Y me parece una reflexión muy interesante. Y es un momento propicio, yo creo, para abrir este debate y para explicarle bien a la ciudadanía que no solo es que se trate de un asunto que varios partidos políticos llevaban ya en sus programas electorales, sino que es una necesidad que se puede observar en el país, porque en la actualidad hemos, por lo que nos han contado, lo que hemos podido examinar, las competencias están muy fragmentadas, las competencias que deberían ser asumidas por el Ministerio de Justicia, y existen lagunas donde el ciudadano no puede quedar en un limbo. Hay que centrarse en el ciudadano, hay que darle un servicio público de justicia que sea accesible, sostenible, que esté a mano del ciudadano, que sea un servicio público de calidad y que, por supuesto, con una frontera, que son las normas constitucionales. Nunca se puede invadir la competencia jurisdiccional, la competencia de los jueces y las juezas, que son quienes juzgan y ejecutan lo juzgado, pero hay otras muchas competencias que afectan a materia de justicia y que en la actualidad, al estar dispersas, alguien tiene que responder de ellas, incluso también ante el Congreso y el Senado. Sí, tú hablabas, Pilar, del respeto a nuestro Poder Judicial, ¿no?, uno de nuestros tres poderes. Ana Linda, con respecto a lo que hablaba también Pilar, ¿cómo influye esto en tener una política de criminalidad, efectivamente? Algo que en nuestro país, si bien hay distintas miradas desde los diferentes también ministerios que están involucrados en la seguridad. ¿Cómo influye tener un Ministerio de Justicia? Bueno, la pregunta es muy importante, sobre todo porque implica diferenciar el concepto como tal. Cuando uno habla de política criminal puede creer que se refiere a política de seguridad, pero política criminal es mucho más que eso. Es la determinación de la postura estratégica del país en materia de justicia, y eso puede incluir, por supuesto, un relacionamiento con la política de seguridad, pero son dos nociones muy distintas. O sea, el hecho que se hable de criminalidad
no quiere decir que hace referencia solo a aspectos de seguridad, también hay una dimensión en lo criminal en términos de justicia. Entonces, un poco lo que hemos conversado acá en Uruguay es, cuando hablamos de justicia, hablamos de un sistema. Entonces, en ese sistema tú tienes funciones jurisdiccionales que son los que les corresponden a los jueces, y eso es lo que es intocable en este sistema. Pero hay una cantidad de funciones asociadas a lo judicial que no son jurisdiccionales y que en este momento no tienen una única gerencia, sino que están dispersas a lo largo de distintas entidades del Estado. Cuando tú difuminas la responsabilidad, pues se pierde un poco los temas de rendición de cuentas. ¿Quién responde ante la ciudadanía? Un poco como mencionaba Pilar. Entonces, en ese sistema es mejor tener a alguien responsable de la promoción del acceso a la justicia, por ejemplo, de la prevención de ciertas conductas, de la atención en ciertos temas. ¿Quién decide sobre la modernización? ¿Cómo vamos de manera coherente? Tú lo mencionabas en tu pregunta y me parece muy valioso. Si yo soy reactivo a ciertos comportamientos criminales, no hay una coherencia porque no hay alguien, un doliente y un encargado de que aquella política criminal sea coherente y respetuosa en última de los derechos. Entonces hay un tema de rendición de cuentas, hay un tema de coordinación interinstitucional y hay un tema de tener un norte común de Estado, más allá de los gobiernos de Estado. Eso es muy importante. Es supremamente importante porque normalmente la política criminal de un país trasciende un momento de gobierno. Puede que se tomen decisiones de gobierno, pero trasciende porque es la postura de ese Estado frente a la criminalidad y la justicia. Y a la luz de la experiencia que ustedes tienen en sus países, ¿cómo puede Uruguay enfrentar el desafío que tiene del oportunismo político, que muchas veces el obrar de fiscalía se ve permeado, ¿no?, por intereses políticos y sobre todo acusaciones políticas de un lado y del otro también, y por lo tanto, bueno, trabajar sobre la objetividad y sobre la valoración que la población puede tener de un Ministerio de Justicia? ¿Cómo Uruguay, digamos, podría tomar un camino para enfrentar esos desafíos, un poco atendiendo a lo que ustedes vienen contando de las trayectorias, ¿no?, en sus respectivos países? Bueno, yo creo que hay que poner en valor ahora mismo la institucionalidad y que estamos en un momento en el que hay mucha polarización, también hay desinformación, hay que informar bien a la sociedad sobre los grandes retos que afrontamos en todos los países, no hablo solo de Uruguay, y también sobre las necesidades que tienen los ciudadanos. Y únicamente en el momento en el que estamos, con instituciones fuertes, con instituciones sólidas, se puede dar respuesta a la ciudadanía en elementos tan importantes y tan claves como es, en este caso, pues la reclamación de sus derechos e intereses legítimos. Y dejar claro que los poderes son independientes, hay un principio de separación de poderes constitucional en todas las democracias modernas, en los estados de derecho consolidados, pero también hay situaciones, hay competencias que no solo competencias que corresponden a los distintos poderes en materia de justicia. Justicia, y yo vengo de la carrera judicial, no son únicamente los jueces y magistrados. Justicia es algo mucho más amplio. Justicia también es acceso a la justicia. Aquí puedo hablar de la defensoría pública, del derecho de acceso a un abogado, el que todos los ciudadanos, cualesquiera que sea la diversidad que tengan, las necesidades que tengan, su situación o no de vulnerabilidad, puedan acceder a un defensor público que les acompañe en ese proceso judicial, que además son procesos muy desgastantes. Nosotros lo hemos solucionado pues, teniendo un turno de oficio que es pagado por el Estado o por las comunidades autónomas, porque tenemos una gran descentralización en España, en las comunidades autónomas, y permitir que la ciudadanía acceda a la justicia a través de esos abogados. Eso es algo crucial, algo súper importante. Pero luego también explicar que además nos la jugamos en todos los países con esos grandes pleitos que tenemos a nivel nacional y a nivel internacional, esas reclamaciones contra el Estado, donde hace falta una abogacía que sea muy potente. Nosotros tenemos a la abogacía del Estado que sea súper especializada para que pueda defender esos intereses, donde hablamos de millones de dólares, de euros, que es dinero de la ciudadanía y que necesitamos pues, expertos
que sean un cuerpo especializado que dependa del Ministerio de Justicia para que pueda afrontar esos grandes pleitos. Puede contratarse también despachos muy especializados, hablamos de temas, pues a lo mejor algo medioambiental, de energía, que lógicamente se puede hacer una contratación externa, pero tener ese cuerpo de abogados del Estado también es muy necesario porque la gente, es dinero público y la gente tiene que saber. ¿El sistema carcelario entra en la gestión del Ministerio de Justicia? En España lo lleva el Ministerio de Interior, pero podría perfectamente ir al Ministerio de Justicia porque la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias es como un gran organismo que es la encargada de esas cuestiones. A mí el que el sistema penitenciario esté dentro del modelo de un modelo de Ministerio de Justicia me gusta. Me parece que no solo hablamos de cuestiones de orden público y también hay ciertos riesgos, ¿no? Que es que la propia policía, que es la que persigue y la que se encarga de la investigación de delitos, pues que luego también esté a cargo de la custodia, ¿no? de las personas privadas de libertad. A mí me gusta el modelo que tenemos en España, un modelo muy centrado en derechos humanos y un modelo donde existen medidas alternativas a la prisión. Podemos hablar de prisión electrónica o control a través de medios telemáticos o también suspensiones de penas condicionadas siempre y además yo todos los días hago suspensiones de penas condicionadas a que sigan esos tratamientos de rehabilitación o a que vayan a cursos de orientación sexual, si estamos hablando de delitos sexuales. Es decir, hay muchas alternativas para que la gente no tenga necesariamente que ir a prisión, porque nosotros con nuestra experiencia tenemos una reincidencia que podríamos decir baja. Un 80% de las personas que salen en tercer grado no reinciden, que es un porcentaje muy alto. Nuestros números son al revés. Recién ahora lo medimos porque ni siquiera lo medíamos, pero ahora es que un 70% reincide, o sea que nuestros números son todo lo contrario. ¿Y pues, cuál es esa población claro, carcelaria? O sea, normalmente suele ser personas las más vulnerables y eso también es un tema de coherencia político-criminal. ¿Hacia quién apuntas la persecución penal? Y cómo te enfocas, sobre todo en criminalidad transnacional, no en los eslabones más bajos. Ese es un tema muy importante, Ana Linda, que quería hablar contigo con respecto al narcotráfico, al lavado de activos, en realidad el crimen organizado es la palabra correcta. ¿Cómo un Ministerio de Justicia puede ayudar en eso? También en la corrupción, en evitar porque hablábamos aquí de los problemas políticos que puede haber en Fiscalía y demás, pero ¿cómo pasa en un Ministerio de Justicia cuando ya hablamos de grandes organizaciones criminales que también está el miedo de que permeen a los partidos políticos, que permeen también a la justicia? ¿Cómo ayuda un Ministerio de Justicia teniendo en cuenta un país como Colombia que ha enfrentado varios procesos complejos, ¿no? Sí, el Ministerio de Justicia es un articulador muy importante en toda esta dinámica. No en vano recordarán que un importante ministro de Justicia fue víctima de la guerra narcoterrorista en Colombia. Así de emblemático es, en ese momento se discutía la pertinencia de las extradiciones. Entonces, es una figura que emblemáticamente ha sido representativo precisamente de esa lucha contra esa gran criminalidad. Y tú planteas, claro, la amenaza es transnacional y no solamente su componente violento, que ya también es transnacional en una gran medida, sino lo no violento. Y lo no violento implica formas como corrupción, que hoy día es transnacional, y es transnacional la corrupción porque permite, entre otras, otro delito no violento que es el lavado de activos. Grandes de los esquemas de lavado de activos en este momento se dan a través de la contratación pública y con empresas que de momento o de frente no necesariamente se ve el vínculo con organizaciones criminales o a veces ni siquiera son parte de una organización criminal porque en este momento son prestaciones de servicios. O sea, el lavado de activos es un servicio que se presta. Sí. Necesita de la legalidad. La ilegalidad necesita de la legalidad. Exactamente. Y la separación no es tajante como solemos verlo porque tenemos el imaginario de lo violento. Entonces, la utilización de lo legal, no solamente la creación de empresas, muchas veces que se mueven en lo gris por favorecimientos de jurisdicciones y demás, sino también las plataformas de los servicios,
lo que tiene que ver con servicios de abogacía, contaduría, los servicios financieros, es decir, todos los servicios que usamos en el marco de lo legal, también lo usamos en el marco de lo ilegal porque además manejan las mismas lógicas. Hoy día nosotros también tenemos esta idea de los criminales como si fueran aquello que está al margen de la ley, en la oscuridad, y no, o sea, gran parte de su comportamiento, su manejo económico, es que son grandes empresas. Entonces, claro, en una lógica tú necesitas entender esa amenaza, organizarte hacia adentro, porque es que ellos no tienen fronteras como lo tenemos nosotros. Entonces tú necesitas organizar tu infraestructura, especializar tu infraestructura como lo haría un Ministerio de Justicia para poder enfrentar de manera común la amenaza. Estas preguntas sobre la politización y demás me llaman la atención porque el enemigo es otro y nosotros necesitamos organizarnos más bien en una lógica de confianza interinstitucional para poder enfrentar una amenaza que solo cada uno de estos actores no puede, desde comprenderla hasta atacarla. Entonces creo que un Ministerio de Justicia entra como un dinamizador de esta lógica y alguien que orienta, volviendo a la lógica de política criminal, que la política criminal no es solo toda, también es sectorial, también implica amenazas específicas y eso te da una capacidad de especializarte y profundizar que no necesariamente vas a tener y de forma coherente nuevamente. Sí, ahí hay un punto muy interesante y ya tenemos que cerrar. Pero lo que decías de que en realidad esa amenaza es creada por el propio sistema político, porque de alguna manera debilita a la justicia. Claro. Entonces ese punto que tú decís es muy interesante, no es que nosotros lo identifiquemos con un problema, sino que se genera ese problema para debilitar el sistema. Entonces es muy interesante esto de lo que podría ser un Ministerio de Justicia, que además podría reclamar recursos, ¿no? Que es fundamental. Es fundamental, claro, sí. Pero luego también ante quién responde ahora mismo las competencias en materia de justicia, porque si se llevan en otros ministerios, Ministerio de Educación y Cultura, o bueno, están difuminadas, no hay una comisión ahora mismo en el Congreso ni en el Senado de Justicia y yo creo que también es una obligación de los partidos políticos y sobre todo de aquellos que lo llevaban en su programa político, es una obligación el pedir cuentas y el ejercer la labor constitucional de control a quien lleve esas competencias. Claro, si esto está mezclado entre otros ministerios, pues es muy difícil que el titular de ese ministerio se dedique exclusivamente a los temas de justicia, porque tendrá que estar atendiendo a otros. Y no hablemos ya en asuntos relativos a la cooperación internacional, cuando vemos foros, por ejemplo, la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamericanos, que yo también he estado presente, y Uruguay mandaba algún funcionario, y yo creo que Uruguay, que es una de las democracias más consolidadas en el mundo, pues a mí me gustaría tener un ministro de Justicia con el que hubiera podido hacer memorandos de entendimiento, cooperación, etcétera. Muchas gracias a las dos, Pilar Llop desde España y Ana Linda Solano desde Colombia. Naciones Unidas, a través del PNUD, de su programa específico, ha realizado este conversatorio, las ha invitado a nuestro país, así que espero que sigan disfrutando también de Uruguay. Más allá. Claro, sí, las recibimos con mucho frío, pero bueno, hasta aquí Noticias 5, un placer como siempre acompañarlos, espero que allí estén nuevamente a las 18:30, están informados desde muy temprano con las primeras ediciones y ahora se viene EPA, la agenda cultural aquí en Canal 5.